Buenas noches, amados hermanos. Dios te bendiga de una manera muy especial. Vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy estaremos ministrando bajo el tema huyéndole al llamado. Vámonos en la Biblia. Buscaremos a Jonás, capítulo 1, versículo 1, y nos dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, Jonás es enviado por Dios a llevar palabra a Nínive. Y en el momento que Dios le dice esto, Jonás, más que ir y obedecer, huye a la voz de Dios. Y dice que pagó su pasaje y se fue. Entonces, hermanos, huyó de la presencia de Jehová, pero su desobediencia más adelante nos dice que le trajo consecuencia. Dice que hubo un momento en el que se levantó una tempestad tan fuerte que todos sus compañeros se preguntaban: ¿quién de nosotros ha pecado? ¿Por qué nos ha venido esto? Porque el mar se embraveció de una manera tan fuerte que pensaron que todos iban a morir a causa de la desobediencia que cometió Jonás. Y dice que echaron suerte para ver quién de ellos era el culpable de estas consecuencias, y dieron con Jonás. Y Jonás fue descubierto, y le preguntaron qué había acontecido, qué había hecho para que esto estuviera sucediendo. Y dice que Jonás les dijo, y la única solución que hallaron fue arrojar a Jonás al mar, porque no había forma de que el mar pudiera calmarse. Y una vez que arrojaron a Jonás al mar, hermanos míos, la tempestad se calmó. Y dice que todos se atemorizaron y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, hermanos míos. Jonás le clama a Dios luego de haber sufrido consecuencias por causa de su desobediencia. Y luego dice que Dios tiene misericordia de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, hermanos míos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales,
bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hermanos, el pueblo de Nínive clama y Dios tiene misericordia nuevamente de Nínive. Así como tuvo misericordia de Jonás, tuvo misericordia de Nínive. Y a pesar de que Nínive estaba corrompida y haciendo las cosas que no agradaban a Dios, Dios tiene misericordia de esta ciudad. Estamos en un tiempo, hermanos míos, en el que la tierra está como Nínive, está corrompida, y más que clamar, cada día más el mundo se pierde más y se arrastra más a los pies del enemigo. Pero la palabra nos dice y nos confirma que si nos arrepentimos de corazón, Dios puede tener misericordia de nosotros. Nadie dijo que es fácil ser obediente. A veces esto impide hacer las cosas en contra de nuestra voluntad. Muchas veces será necesario. Muchas veces tendremos que negarnos a nosotros mismos. Nos dice en Mateo 16, versículo 25-29. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse, ¿qué significa? No conceder con sus deseos y apetito, sujetándose enteramente a la ley y gobernándose no por su juicio, sino por el dictamen ajeno. Les quiero poner un ejemplo. Muchas veces, como padres, regañamos a nuestros hijos. Si un padre le dice a un hijo, el niño tiene una paleta, y su padre le dice: entrégamela, porque esto te puede provocar caries en tu boca. Y el niño hace un berrinche, llora porque quiere comerse la paleta. Pero a pesar de que hace este berrinche, el niño le entrega la paleta a su padre, en contra de su voluntad. ¿Cómo calificarían ustedes esta acción de este niño? Muchas personas dirían: como un niño berrinchudo. Podríamos calificar un niño que quiere una paleta, pero por obediencia se niega a sí mismo y la entrega. Porque si un hijo toma esta acción, para un padre esto no es desobediencia y no lo va a castigar. Pero si el hijo toma una acción negativa, lo va a castigar, y esto va a traer una consecuencia. Entonces, hermanos míos, cuando hacemos algo ante Dios y le damos placer a la carne y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, si es del agrado de Dios, si viene de Dios, y desobedecemos, pueden venir consecuencias a nuestras vidas como las que tuvo Jonás, que fue tragado por un pez a causa de su desobediencia.
Y podemos ver en la palabra que Jonás es enviado, se niega, pero que no es su voluntad la que se cumple, sino la de Dios, porque Dios dice, a pesar de que tú no quieras ir, tú vas a tener que ir. Porque hace que un pez se trague a Jonás. Entonces Jonás clama a Dios, pide perdón y entonces va, pero ya va después de una consecuencia. Muchas veces nosotros vamos al llamado que Dios nos hace a través de consecuencias, por motivo de nuestra desobediencia. Porque Jonás pudo haber ido sin necesidad de ser tragado por un pez desde el primer momento, desde la primera vez que Dios le dijo ve. Pero Jonás, a causa de su desobediencia, primero necesitó ser corregido por Dios, necesitó ser pulido por Dios en el vientre de un pez. Muchas veces pasamos por pruebas, por situaciones que son consecuencias de nuestra desobediencia. La palabra dice que Saúl fue enviado para hacer algo que Dios le había dicho. Pero Saúl desobedeció e hizo lo que él quiso hacer. Y a causa de esto, Saúl es quitado como rey. Entonces ungen a David. Por causa de una desobediencia, Saúl es quitado de ser rey. Pero más adelante la palabra nos habla de David, que David comete adulterio. Y a causa de su desobediencia, también trae consecuencia, porque su hijo falleció. El hijo que fue concebido del adulterio. Pero nos habla también de un faraón. Del faraón que impedía que Israel saliera. Y por causa de su desobediencia también perdió a su hijo. Hermanos míos, la Biblia nos pone muchos ejemplos para que no caigamos en ellos, para que no cometamos el error que cometieron cada uno de estas personas que prefirieron ir a la desobediencia y recibir consecuencia. Porque Dios te puede llamar por amor, pero cuando Él tiene un propósito contigo, te va a llamar por dolor. Porque Jonás llegó por dolor. Y hay una diferencia de cuando tú llegas por amor a cuando tú llegas por dolor. Porque Dios, cuando habla, es un Dios autoritario. Y si Dios te dijo que lo hagas, tú tienes que hacerlo, quieras o no. Porque Él es el que es. Por eso dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. Entonces, no es lo que tú quieras, es lo que Dios dice. Y si Dios te llamó, aquí nos muestra que no era lo que Jonás quería, sino lo que Dios había declarado que él debía hacer. Entonces Dios le dice, bueno, pues si con desobediencia lo harás, pero lo tienes que hacer, porque yo te di una orden. Pero algo se perdió Jonás. Jonás se perdió la bendición. Hermanos, Jonás se pierde la bendición automáticamente por desobedecer. Porque la Biblia no nos dice y fue bendecido. Simplemente dice que llevó la palabra. E incluso después de llevar la palabra, se enoja porque el pueblo de Nínive se convierte. En vez de alegrarse. Hermanos, muchas veces vamos a ignorar el llamado de Dios y vamos a tener que hacer la voluntad de Dios en contra de nuestra voluntad por consecuencias, por motivo de nuestra desobediencia.
Pero esto acarreará en nosotros que no recibamos la bendición. Yo te exhorto a ti que si Dios te ha llamado en algún momento, que no esperes que Dios decida llamarte por dolor, que seas obediente, que agrades a tu Padre, que le digas: heme aquí estoy, envíame a mí, papá. Yo soy una vasija que quiero que tú utilices. Quizás siento que no tengo nada para dar, pero yo soy el vaso y tú eres el agua que llena este vaso. Y manarán de ti ríos de agua viva. Y cuando te digo ríos de agua viva, cuando un río, el agua está muerta porque no se mueve. Pero cuando el agua fluye, comienza a ser un río de agua viva. Empezarás tú a fluir. Lo que estaba vacío fluirá. Lo que estaba vacío dará frutos. El árbol que fue plantado y era infértil tendrá una fertilidad tan grande que se fructificará. Entonces Dios quiere que tú llegues a sus pies por amor, que tú les demuestres que tú estás ahí, que tú eres una vasija que quieres ser usada por su misericordia. Que no es porque el Padre te está corrigiendo y te está diciendo tú tienes que hacerlo, porque yo soy el que soy y cuando yo doy una palabra se tiene que cumplir, sino porque tú le dices: Señor, soy obediente, yo sé que nací con un propósito y yo quiero que ese propósito se cumpla en mí. Y el Señor te usará, porque dice la palabra que el Señor trae dones para todos. Hay dones para todos. Porque un padre se alegra de que sus hijos todos quieran recibir su herencia. Una herencia de parte de Dios que trae bendición. No temas, hijo mío, dice el Señor. Porque si vas de la mano de Dios y estás cumpliendo los mandamientos y estás cumpliendo la ley como Dios te envió a cumplirla, serás bendecido y fructificado en esta tierra. No seas un Jonás que le huyó al llamado por su desobediencia y tuvo consecuencias. Imagínate estar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Imagínate lo difícil que fue para Jonás esto, por causa de su desobediencia. Muchas veces van a acontecer en tu vida situaciones que tú te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué me ha dejado solo mi padre? Porque está siendo un hijo pródigo que huye de su casa. Pero hay un padre. Hay un padre que a pesar de que tú hayas huido, te está esperando con brazos abiertos y te dice: hijo mío, estoy aquí. Estoy aquí esperándote con los brazos abiertos. Él te está esperando. Él tiene sus brazos abiertos esperándote porque Él te ama, porque Él te creó. Y Él no te va a juzgar. Él solo quiere que te arrepientas de tus pecados y que escuches el llamado de Dios y no huyas. Es momento de dejar de huir y escuchar la voz de Dios, porque llegará un momento en el que Dios pasará la página, como lo hizo con Saúl y continuó con David.
Porque si no queremos ser vasijas usadas por Dios, entonces Dios va a tomar otra vasija y la va a utilizar. Es que yo no tengo nada. Tú no tienes nada, pero Dios tiene. Pídele al Padre y Él te dará. No necesitas tener, solo necesitas tener a Dios. Solo necesitas tener al Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes irá por ti. Clama a mí, yo te responderé. Clámale al Padre y Él responderá. No estás solo. Hay momentos en los que has creído que estás solo, que Dios te ha abandonado, como ese momento en el que Jonás creyó que por causa de lo que él había hecho, había sido abandonado. Y llegarás a momentos en los que te sentirás que te has quedado solo, que a causa de tu pecado Dios te abandonó. Pero si aún a Jonás, que huyó del llamado de Dios, Dios le dijo y tuvo misericordia y ordenó este pez que arrojara a Jonás, incluso estando en el vientre del pez, cuidaba Dios de Jonás. Porque imagínate tú estar con los gases gástricos que tienen estos peces, tragárselo, hubiera muerto en el primer instante. Pero Dios permitió que Jonás viviera. Si has pasado por procesos y sigues vivo, es porque Dios quiere tener misericordia contigo como lo hizo con Jonás. Es porque Dios está cuidando de ti y te está manteniendo vivo para que vayas al propósito, dándote una segunda oportunidad como lo hizo con Jonás, como lo hizo con Nínive, en el momento que se arrepintieron, se humillaron y los perdonó. Nínive se arrepiente y Dios tiene misericordia. Si el enemigo te ha engañado y te ha dicho, no, Dios no te va a perdonar porque has pecado de tal manera, Dios sí te va a perdonar. Si llevas un corazón humillado a su presencia, un corazón sincero que en verdad quiere servirle a Cristo, Dios tendrá misericordia de ti. Es el momento de que te levantes y le digas a Dios, ten misericordia de mí, y Él la tendrá. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.